Nunca imaginé que una chica de limpieza pudiera sacar a la luz un secreto que cambiaría mi vida para siempre. Su voz por teléfono era solo un susurro. Señora, ¿hay alguien más en su casa? Mi corazón se detuvo cuando respondí que no. Hay un hombre arriba, en su habitación. En ese momento, no sabía que la persona que se escondía en mi casa estaba mucho más cerca de mí de lo que jamás podría imaginar. Pero antes de continuar, asegúrate de estar ya suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Todo comenzó un jueves de abril. El sol brillaba intensamente, pero el calor no era suficiente para secar la humedad que se acumulaba en las paredes de mi centenaria casa. Siempre detesté la sensación pegajosa que venía con la primavera, la forma en que los muebles parecían absorber el aire pesado. Decidí que era el momento perfecto para una limpieza a fondo. Mi esposo Javier estaba en un viaje de negocios, mis hijas en la escuela, y yo tenía un día entero de trabajo por delante en la oficina. La casa estaría vacía todo el día, la oportunidad perfecta para llamar a alguien para que hiciera una limpieza general. Recordé a Sofía, una chica que mi vecina me había recomendado semanas atrás. Joven, eficiente y, lo más importante, disponible a corto plazo. La llamé temprano. Le expliqué sobre la casa, las 3 llaves necesarias para abrir los diferentes cerrojos de la puerta principal, una manía de mi esposo después de un asalto en la vecindad, y le dije que regresaría solo al final del día. Sofía parecía animada con el trabajo, y acordamos todo rápidamente. No se preocupe, señora Elena Martínez, dejaré todo impecable, prometió con su voz melodiosa. Entregué las llaves antes de ir a trabajar y seguí mi rutina normalmente. El día transcurrió sin incidentes, reuniones productivas, almuerzo con colegas y esa ansiedad típica de quien sabe que regresará a una casa limpia y perfumada. Estaba en una reunión importante cuando mi celular vibró discretamente en el bolsillo del blazer. Lo ignoré las primeras veces, pero cuando la llamada se repitió por tercera vez, pedí permiso y salí de la sala. Era Sofía. Su nombre parpadeaba en la pantalla insistentemente. «¿Aló, Sofía? ¿Está todo bien?», pregunté, ya imaginando algún problema con los productos de limpieza o alguna duda sobre cómo operar la lavadora. Pero lo que vino del otro lado de la línea me heló la sangre. «Señora Elena». Su voz era un susurro tembloroso, tan bajo que tuve que presionar el teléfono con fuerza contra el oído para escucharla. ¿Hay alguien más autorizado a quedarse en su casa? Mi cuerpo se tensó instantáneamente. No. ¿Por qué? Hay una persona allá arriba en el primer piso, en su habitación, murmuró la voz vacilante. Yo estaba limpiando el pasillo cuando escuché pasos. Pensé que era la madera antigua que crujía, pero luego vi una sombra pasar por la rendija de la puerta. El aire escapó de mis pulmones como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Nadie debería estar en casa. Nadie. «¡Salga de ahí ahora! ¡Llame a la policía!», grité al teléfono corriendo ya hacia el estacionamiento con las llaves del auto en la mano. Mi mente daba vueltas en un torbellino de pensamientos. ¿Sería un asaltante? ¿Alguien que nos observaba y sabía exactamente cuándo la casa estaría vacía? Las imágenes de nuestras pertenencias, de las joyas de mi abuela guardadas en el cajón de la habitación, de los dispositivos electrónicos esparcidos por la casa, todo eso pasó por mi cabeza en segundos. Pero lo que más me aterrorizaba era pensar en Sofía, una joven de 20 y tantos años, sola en una casa con un intruso. La culpa me consumía mientras conducía, superando el límite de velocidad, ignorando semáforos amarillos que rápidamente se ponían rojos detrás de mí. Llamé a la policía en altavoz, intentando controlar el temblor en mi voz mientras explicaba la situación. El operador me aseguró que una patrulla sería enviada inmediatamente. Los 20 minutos de trayecto parecieron 20 horas. Cuando finalmente doblé en mi calle, divisé a Sofía sentada en la acera frente a mi casa, abrazando sus propias rodillas, el rostro pálido como el papel.
Estacioné bruscamente y corrí hacia ella. «Sofía, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿La policía ya llegó?» Disparé las preguntas mientras me agachaba para quedar a su altura. Salí tan pronto como colgué el teléfono. Respondió, la voz aún temblorosa. Ni siquiera cerré la puerta. Solo agarré mi bolso y corrí. La policía acaba de entrar. Están revisando la casa. Miré mi casa de 2 pisos, con sus paredes de ladrillos a la vista y ventanas antiguas. Parecía tan pacífica por fuera, pero la idea de que había un extraño ahí dentro me daba náuseas. 2 policías salieron por la puerta principal en ese momento, sus expresiones serias mientras caminaban en nuestra dirección. «¿Señora Elena Martínez?», preguntó el más viejo de ellos, un hombre de mediana edad con canas en las sienes. «Sí, soy yo», respondí, levantándome rápidamente. Hicimos una búsqueda completa en la casa. Revisamos todos los cuartos, armarios, debajo de las camas, incluso el ático y el sótano. No hay nadie ahí dentro. Fruncí el ceño, confundida. «¿Estás seguro?» Sofía vio a alguien arriba. El policía asintió con firmeza. «Absolutamente. No hay señales de allanamiento. Todas las ventanas y puertas están intactas. Nada parece haber sido movido o robado». Miré a Sofía, que parecía tan confundida como yo. «Pero yo vi a alguien», insistió, su voz más firme ahora. «No fue imaginación. Era un hombre, estoy segura. Vi su sombra pasar por la puerta del cuarto principal». El otro policía, más joven y con una expresión más comprensiva, intervino. «A veces en casas antiguas como esta, la luz crea sombras extrañas. Pudo haber sido un reflejo, o tal vez un animal que entró por alguna rendija que no notamos. Pero yo conocía la mirada de Sofía. No era la mirada de alguien que había visto un reflejo o confundido una sombra. Era la mirada de alguien genuinamente asustado. Agradecí a los policías, quienes prometieron hacer rondas extras por la vecindad en los próximos días. Cuando se fueron, invité a Sofía a entrar y tomar un vaso de agua, pero ella se negó, todavía visiblemente alterada. «No puedo volver ahí dentro hoy, señora Elena», dijo tomando su bolso. «Disculpe no haber terminado la limpieza». Le pagué a Sofía por el día de trabajo, incluso incompleto, y prometí llamarla en los próximos días para reagendar. Después de ponerla en un taxi, me quedé parada en la acera, mirando mi casa. El sol comenzaba a ponerse, y largas sombras se proyectaban por el césped delantero. De repente, la casa que amaba parecía extrañamente amenazadora. Respiré hondo y entré, cerrando la puerta detrás de mí con las 3 llaves. El olor a productos de limpieza flotaba en el aire. Sofía había concluido buena parte del trabajo en la planta baja. Caminé lentamente por la sala de estar, por la cocina, observando cada rincón con nuevos ojos, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera explicar lo que Sofía había visto. Cuando finalmente me armé de valor para subir las escaleras, cada escalón crujía bajo mis pies como una advertencia. El pasillo del piso superior estaba en la penumbra, las puertas de los cuartos ligeramente entreabiertas. Mi corazón se disparó cuando noté algo diferente en el cuarto principal. La puerta de mi armario, siempre mantenida cerrada, estaba completamente abierta. Me quedé paralizada en medio del pasillo, mirando la puerta abierta del armario como si fuera una boca oscura a punto de tragarme. Estaba absolutamente segura de que nunca dejaba esa puerta abierta. Era un hábito, casi una manía. Todas las puertas de los armarios debían estar cerradas antes de que yo saliera de casa. Javier incluso bromeaba conmigo por eso. Con el corazón martilleando en el pecho, entré lentamente en el cuarto. Nada parecía fuera de lugar, excepto el armario. Me acerqué con cautela, esperando... ¿Qué exactamente? ¿Un intruso escondido entre mi ropa? Ridículo, pensé. La policía ya había revisado todo. Cuando abrí completamente las puertas del inmenso armario empotrado, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi ropa estaba toda ahí, perfectamente alineada en los ganchos, pero había algo diferente. Un olor sutil que no me pertenecía.
No era el perfume de Javier, que yo conocía demasiado bien. Era algo más amaderado, más intenso. Pasé los dedos por los ganchos, empujando los vestidos a un lado, luego al otro. Fue cuando noté. Algunas de mis blusas estaban ligeramente arrugadas, como si alguien las hubiera apartado para pasar. En el fondo del armario, donde guardaba las maletas, noté que la gran maleta azul estaba en posición diferente a la habitual. Dudé antes de tocarla, como si ese objeto pudiera morderme. Con dedos temblorosos, jalé la maleta y la puse en el suelo. No parecía más pesada de lo normal. Respirando hondo, abrí los cierres. Estaba vacía, aparentemente vacía. Pero algo en el forro llamó mi atención. La tela interna estaba ligeramente despegada en una de las esquinas. Jugué con ella con cuidado y encontré algo que me heló la sangre. Una pequeña tarjeta de identificación corporativa. No era de la empresa de Javier. Era de otra compañía, con el nombre Rodrigo Flores y una foto de un hombre de mediana edad, ojos oscuros, expresión seria. Nunca había visto a ese hombre en mi vida. Dejé caer la tarjeta al suelo como si estuviera en llamas. Mi mente comenzó a trabajar frenéticamente. ¿Quién era Rodrigo Flores? ¿Por qué su tarjeta de identificación estaba escondida en mi maleta? ¿Sería él el hombre que Sofía vio? Tomé mi celular y le tomé una foto a la tarjeta. Enseguida, con las manos aún temblorosas, guardé la maleta exactamente donde la encontré y cerré el armario. Necesitaba pensar. Respiré hondo varias veces, intentando organizar los pensamientos. Javier llegaría en 2 días. ¿Debería contarle inmediatamente o investigar más antes de alarmarlo? Decidí llamar a mi amiga Verónica, que siempre mantenía la calma en situaciones de crisis. «Elena, tienes que llamar a la policía de nuevo», fue la respuesta inmediata de ella después de que le contara todo. «Necesitan saber sobre esa tarjeta». «¿Pero qué pasa si no es nada? ¿Qué pasa si es solo una tarjeta antigua que terminó en la maleta de alguna forma? Voy a parecer una loca llamando a la policía por una tarjeta». «Mejor parecer loca que arrepentirte después», insistió Verónica. «Al menos ellos pueden verificar quién es ese tal Rodrigo». Ella tenía razón, por supuesto. Llamé a la estación de policía y expliqué la situación al mismo policía que había atendido la llamada más temprano. Prometió pasar por mi casa a la mañana siguiente para verificar la tarjeta, pero no parecía especialmente preocupado. Pasé la noche en vela. Cada crujido de la casa centenaria me hacía saltar. Encerrada en el cuarto de huéspedes, no pude dormir en mi propio cuarto. Mantuve la lámpara encendida toda la noche y un bate de béisbol que pertenecía a mi hija mayor al lado de la cama. Por la mañana, el policía apareció como prometido. Le entregué la tarjeta, que examinó con cuidado. «Voy a verificar quién es este Rodrigo Flores», dijo, guardando la tarjeta en un sobre. «Pero debo decirle, señora, que esto puede no tener relación alguna con el incidente de ayer. A veces objetos extraños terminan en nuestras casas de las formas más extrañas. Pero el armario estaba abierto», insistí, «y la maleta fuera de lugar». Él asintió educadamente, pero pude ver en sus ojos que no estaba convencido. Prometió llamarme tan pronto como tuviera alguna información. La llamada llegó al final de esa tarde. Rodrigo Flores existía. Trabajaba en la empresa mencionada en el gafete, pero había fallecido hace casi 2 años en un accidente de auto. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Cómo llegó su tarjeta a mi maleta?», tartamudeé. «Es lo que estamos intentando entender, señora. Su viuda dijo que él solía viajar mucho por trabajo. Es posible que en alguno de esos viajes la tarjeta se haya perdido y terminó en su maleta de alguna forma. ¿Usted viaja mucho?». «A veces», respondí, todavía aturdida. «Pero no usamos esa maleta hace por lo menos 1 año». «Bueno, vamos a seguir investigando. Mientras tanto, mantenga las puertas y ventanas cerradas con llave. Cualquier cosa sospechosa, llame inmediatamente». Colgué el teléfono y me dejé caer en el sofá, la mente aún intentando procesar la información. Un hombre muerto.
La tarjeta de un hombre muerto en mi maleta. Nada de esto tenía sentido. Fue entonces que mi teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido. Atendí con hesitación. ¿Aló, señora Elena? La voz del otro lado era femenina, suave, pero tenía un tono urgente. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Isabel Flores. El delegado acaba de llamarme sobre la tarjeta de mi esposo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La viuda de Rodrigo. Yo siento mucho su pérdida, balbuceé, sin saber qué decir. Señora Elena, necesito hablar con usted personalmente. Es importante. Es sobre Rodrigo y sobre su esposo, Javier. Mi corazón se detuvo. ¿Qué tiene que ver Javier? Hubo una larga pausa. Ellos trabajaron juntos, en un proyecto secreto. Hay cosas que usted necesita saber. Las palabras de ella cayeron como piedras en el silencio de mi sala. ¿Javier y Rodrigo? ¿Trabajando juntos? Javier era ingeniero civil en una constructora hace más de 15 años. Por lo que yo sabía, él nunca había mencionado a un Rodrigo Flores. Creo que usted está confundiendo a mi esposo con otra persona, respondí, intentando mantener la voz firme. No lo estoy. Javier Mendoza, nacido en Guadalajara, cicatriz en el hombro derecho de un accidente en la infancia, colecciona relojes antiguos. Mi sangre se heló. Esas eran informaciones personales que muy pocas personas conocían sobre Javier. ¿Cómo usted? ¿Podemos encontrarnos mañana? En un lugar público, claro. La cafetería en la plaza central, tal vez. Es realmente importante. Acepté, todavía en shock, y marcamos para el día siguiente a las 10 de la mañana. Tan pronto como colgué, mi celular sonó de nuevo. Era Javier. Hola, amor. Su voz familiar sonó reconfortante después de tantas sorpresas. ¿Cómo están las cosas por ahí? Dudé. Debería contarle sobre la tarjeta, sobre Sofía viendo a alguien, sobre la llamada extraña de Isabel. Algo me impidió. Una voz en el fondo de mi mente me decía que esperara, que escuchara lo que Isabel tenía que decir antes. Todo tranquilo. Mentí, odiándome por eso. ¿Cuándo regresas exactamente? Mañana por la noche. Logré adelantar algunas reuniones. Mi corazón se aceleró. Tendría que encontrarme con Isabel y regresar antes de que Javier llegara. Genial, te extrañamos, logré decir, manteniendo el tono casual. Yo también, te amo. Yo también te amo. Colgué, sintiendo un peso en el pecho. En 12 años de matrimonio, nunca le había mentido a Javier. Y ahora, de repente, estaba escondiendo algo potencialmente serio. ¿Qué estaba pasando con nuestra vida aparentemente perfecta? Aquella noche, con las niñas ya durmiendo en su cuarto, volví a mi habitación y miré fijamente el armario por largos minutos. Algo me decía que había más allí, que la tarjeta no era la única cosa fuera de lugar. Comencé a examinar metódicamente cada rincón, cada cajón. Fue en el último cajón, el que guardaba los documentos importantes, que encontré algo extraño. Un sobre marrón que nunca había visto antes, escondido bajo las escrituras de la casa y las pólizas de seguro. Dentro había fotos. Fotos de Javier con otro hombre, que reconocí como Rodrigo Flores por la tarjeta, en lugares que no reconocí. Bares, restaurantes, frente a un edificio imponente que parecía un hotel de lujo. En las imágenes sonreían, parecían cercanos, como viejos amigos. Y había algo más en el sobre. Una memoria USB negra, simple, sin identificación. Corrí a buscar mi laptop. Mis manos temblaban tanto que tardé 3 intentos para conectar la memoria. Cuando finalmente lo logré, encontré solo un archivo, un documento PDF titulado Proyecto Artemis. Abrí el archivo y las primeras líneas casi me hacen desmayar. Confidencial, nivel 5. Secretaría de Defensa Nacional. ¿En qué diablos estaba involucrado mi esposo? La noche pasó como un borrón febril mientras devoraba el contenido de ese archivo. El proyecto Artemis, por lo que pude entender a través de un lenguaje técnico cargado de jerga militar,
Era una operación conjunta entre agencias de inteligencia y la Secretaría de Defensa Nacional. Algo relacionado con un sistema de vigilancia avanzado descrito como capacidad de monitoreo pasivo a escala nacional. Javier, mi Javier, aparecía listado como consultor técnico, infraestructura civil. Rodrigo Flores estaba designado como gerente operacional. La fecha en el encabezado del documento era de 4 años atrás. Cerré el archivo sintiéndome con náuseas. El hombre con quien yo dormía hace más de una década, el padre de mis hijas, tenía una vida secreta que yo desconocía completamente. La pregunta que martilleaba en mi mente era, ¿por qué? ¿Por qué él nunca había mencionado nada de esto? Cuando el sol comenzó a salir, yo todavía estaba despierta, los ojos rojos de tanto leer y llorar. Tomé una ducha caliente, intentando lavar la sensación de traición que se agarraba a mi piel. Dejé a las niñas en la escuela como siempre hacía, forzando una sonrisa mientras ellas hablaban animadamente sobre el regreso del padre al día siguiente. Llegué a la cafetería en la plaza central 20 minutos adelantada. Elegí una mesa en el fondo, desde donde podía observar la entrada, y pedí un café fuerte que probablemente no bebería. Mi estómago estaba hecho un nudo. Isabel llegó puntualmente a las 10 en punto. La reconocí inmediatamente. Una mujer de mediana edad, cabello oscuro salpicado de canas recogido en un elegante moño, ojos cansados que cargaban el peso de muchas noches sin sueño. Me localizó y caminó en mi dirección con pasos firmes. «¿Señora Elena?», preguntó extendiendo la mano. «Isabel Flores». «Por favor, siéntese», respondí apretando su mano. Noté que ella cargaba un bolso de cuero gastado, que colocó cuidadosamente en su regazo al sentarse. Por algunos momentos nos quedamos en silencio, cada una estudiando a la otra. Fue Isabel quien habló primero. Encontró más que la tarjeta de identificación, ¿verdad? No era una pregunta. La memoria USB. Asentí lentamente. El proyecto Artemis. ¿Qué es eso exactamente? ¿Y qué tiene que ver mi esposo con eso? Isabel suspiró profundamente, como si se estuviera preparando para levantar un peso enorme. El proyecto Artemis comenzó como una iniciativa legítima, un sistema de monitoreo para prevenir ataques terroristas y desastres naturales. Ella hablaba en voz baja, los ojos constantemente verificando si nadie estaba escuchando. Rodrigo fue reclutado por su experiencia en tecnología de comunicación. Javier, por su conocimiento en infraestructura urbana. Ella tomó un sorbo del agua que el mesero había traído y continuó. Al principio, era todo según las reglas, pero entonces las cosas cambiaron. Rodrigo se dio cuenta de que el sistema estaba siendo usado para otros fines, para monitorear a ciudadanos comunes, políticos, periodistas. Era una herramienta de espionaje doméstico. Sentí un frío en la espalda. ¿Y Javier sabía eso? Isabel dudó. Al principio no. Ninguno de los consultores técnicos lo sabía, pero Rodrigo lo descubrió. Él recolectó pruebas, documentos, grabaciones. Pretendía exponer todo. ¿Y fue por eso que él murió? La pregunta escapó de mis labios antes de que pudiera contenerla. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. Oficialmente fue un accidente de auto, un conductor ebrio que se pasó la luz roja. Pero Rodrigo estaba tenso en las semanas anteriores. Recibió llamadas extrañas. Creía que lo estaban siguiendo. ¿Él sospechaba de Javier? No, él confiaba en su esposo. Creía que Javier también estaba siendo manipulado. De hecho, en las últimas semanas, ellos estaban trabajando juntos, reuniendo evidencias. Aquello no tenía sentido. Si Javier estaba ayudando a Rodrigo, ¿por qué nunca me contó nada? ¿Por qué continuaba involucrado en el proyecto después de la muerte de Rodrigo? ¿Por qué me está contando esto ahora?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Por qué no vino a buscarme antes? Isabel abrió el bolso y sacó un sobre similar al que yo había encontrado en casa. Porque recibí esto ayer. Fue enviado a mi antigua dirección, redirigido a mi casa actual. Ella empujó el sobre hacia mí.
Es de Rodrigo, un tipo de seguro de vida. Él lo configuró para ser enviado automáticamente si algo le pasaba. Con dedos temblorosos, abrí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano y una pequeña llave plateada. Rodrigo sospechaba que estaba siendo vigilado. Continuó Isabel mientras yo examinaba el contenido. Él escondió las evidencias más comprometedoras en un lugar seguro y dejó instrucciones para que yo las recuperara si algo pasaba. Pero después de su muerte, tuve miedo. Me mudé, cambié mi número, intenté desaparecer. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté, la voz temblando ligeramente. Isabel señaló la carta. Lea. Desdoblé el papel, reconociendo la letra firme e inclinada que había visto en las fotos, al lado de Rodrigo. Querida Isabel, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas y algo me pasó. No confíes en las explicaciones oficiales. Necesitas recuperar los documentos que escondí en la caja de seguridad del banco. La llave está incluida, pero no puedes hacer esto sola. Ponte en contacto con Elena Martínez, esposa de Javier. La vas a necesitar. Javier puede estar en peligro también, pero no estoy seguro de cuánto sabe o cuánto está dispuesto a arriesgar. No confíes en nadie más. Con todo mi amor, Rodrigo. Releí la carta, intentando entender sus implicaciones. ¿Por qué Rodrigo quería que su esposa me buscara? ¿Qué creía él que yo podría hacer? No entiendo, admití finalmente, devolviendo la carta a Isabel. ¿Por qué yo? Javier y yo casi no hablamos sobre su trabajo. Isabel me miró directamente a los ojos. Porque la caja de seguridad está a nombre de ustedes dos, Javier y Elena Martínez. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. ¿Qué? Eso es imposible. Yo nunca abrí una caja de seguridad en el banco con Javier. No con su conocimiento, dijo Isabel suavemente. Rodrigo mencionó que Javier había puesto su nombre para protegerla. Si algo le pasaba a él, usted tendría acceso a las evidencias. Podría continuar el trabajo de ellos. Mi cabeza daba vueltas. ¿Javier había abierto una caja de seguridad a nuestro nombre sin decírmelo? ¿Para guardar evidencias de un proyecto gubernamental posiblemente ilegal? ¿Quién era ese hombre con quien yo compartía mi vida? Necesitamos ir al banco, dijo Isabel, la determinación clara en su voz. Ahora antes de que alguien se dé cuenta de que nos encontramos. Pero Javier regresa esta noche. No puedo simplemente... Elena. Isabel interrumpió, inclinándose hacia adelante. Rodrigo está muerto. Si lo que él sospechaba es verdad, Javier puede estar en peligro también. Tal vez sea por eso que él nunca te contó nada, para protegerte. O tal vez, pensé con un apretón en el corazón, él estaba escondiendo algo completamente diferente. 2 horas después, estábamos delante de un empleado del banco, un joven de traje que parecía aburrido con nuestro pedido de acceder a una caja de seguridad. Presenté mis documentos con manos temblorosas. Caja de seguridad a nombre de Javier y Elena Martínez, dijo el empleado, tecleando en su computadora. Sí, aquí está. Última visita hace... interesante, hace casi 2 años. Justo después de la muerte de Rodrigo, calculé mentalmente. Necesito que la señora firme aquí. Él me empujó un formulario. Firmé, sintiendo como si estuviera traicionando a Javier de alguna forma. El empleado nos condujo a una sala en el sótano, repleta de puertas de metal numeradas. Se detuvo delante del número 428. Voy a dejarlas cómodas. Toquen la campana cuando terminen, dijo él, apartándose discretamente. Isabel me entregó la pequeña llave plateada. Con dedos temblorosos, la inserté en la cerradura y giré. La puerta se abrió con un clic suave. Dentro de la caja de seguridad había una carpeta gruesa, un sobre sellado y un objeto que me heló la sangre, el anillo de bodas de Javier. Tomé el anillo, confundida. ¿Por qué su anillo estaría allí? Él usaba uno idéntico a este todos los días. Una copia, murmuró Isabel, observando mi expresión. Rodrigo mencionó algo sobre eso, que Javier había hecho una copia del anillo. ¿Por qué?
Ella no respondió, solo tomó la carpeta y comenzó a hojearla rápidamente. Sus ojos se abrieron de par en par. «Dios mío», susurró. «Es todo verdad. Están usando el sistema para chantaje político, extorsión, manipulación de datos. Está todo aquí. Nombres, fechas, transacciones». Mientras Isabel examinaba los documentos, abrí el sobre sellado. Dentro había una carta dirigida a mí, en la caligrafía de Javier. La fecha era de 2 años atrás. «Elena, mi amor, si estás leyendo esto, algo salió mal. Espero que hayas encontrado esta caja de seguridad por curiosidad y no por necesidad. Pero te conozco lo suficientemente bien como para saber que solo estarías aquí si algo hubiera pasado. Primero, necesito pedir perdón. Por el secreto, por las mentiras. Entré en el proyecto Artemis creyendo que estaba sirviendo al país. Cuando descubrí la verdad, ya era demasiado tarde para simplemente salir. Ellos no lo permiten. Rodrigo y yo estamos juntando pruebas. Planeamos exponer todo. Es peligroso, lo sé, pero es lo correcto a hacer. Puse tu nombre en esta caja de seguridad como protección. Si algo me sucede, tendrás acceso a todo. Hay una casa segura, un lugar que compré bajo otro nombre, donde nadie nos encontrará. Las llaves y la dirección están en el sobre más pequeño dentro de este. Lleva a las niñas para allá inmediatamente si sientes algo extraño. Perdóname por arrastrarte a esto. Nunca quise que nuestra familia corriera peligro. Siempre tuyo, Javier. Las lágrimas escurrían libremente por mi rostro cuando terminé de leer. Javier no era un traidor. Él estaba intentando hacer lo correcto, proteger a la familia, exponer la verdad. «El hombre en el cuarto», murmuré de repente, las piezas encajando. Sofía no estaba viendo cosas. Alguien estaba realmente en nuestra casa buscando estas evidencias. Isabel palideció. «Necesitamos salir de aquí, ahora». Rápidamente, fotografiamos cada página de los documentos con nuestros celulares. Isabel insistió en que dejáramos los originales en la caja de seguridad. Ellos ya deben saber que estamos aquí, pero al menos no sabrán exactamente lo que tomamos. Salimos del banco con pasos apresurados, constantemente mirando por encima de los hombros. La sensación de estar siendo observada era opresiva, sofocante. En el estacionamiento, Isabel me agarró del brazo. «No vuelvas a casa», dijo ella, los ojos suplicando. «Es el primer lugar donde van a buscar». «Mis hijas», respondí, el pánico creciendo. «Ellas salen de la escuela a las 3. Tengo que recogerlas». «Ve directo a la escuela, recógelas y sigue hacia la casa segura. No pases por casa, no lleves nada más que lo que ya tienes contigo». «¿Y Javier? Él regresa esta noche. Llámalo». «Di que hubo una emergencia familiar, que llevaste a las niñas a la casa de tu madre, cualquier cosa, pero no menciones la caja de seguridad, no por teléfono». Asentí, sintiendo como si hubiera entrado en una película de espionaje. Pero esto era real, terriblemente real. Me despedí de Isabel con un abrazo rápido. Ella iría a un hotel usando un nombre falso. Acordamos encontrarnos en la casa segura al día siguiente. En el auto, mientras conducía hacia la escuela de las niñas, llamé a Javier. Puse el altavoz mientras la señal llamaba, intentando organizar mis pensamientos. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría lo inexplicable? ¿Elena? La voz de él sonó preocupada. ¿Está todo bien? «Hola, amor», respondí, intentando parecer casual. «Solo llamando para avisar que voy a llevar a las niñas a casa de mi madre hoy. Ella no se siente bien». Hubo un silencio del otro lado. Por un momento, pensé que la llamada se había cortado. «Javier, ¿estás ahí?» «Estoy», dijo, la voz extrañamente controlada. «¿Ya estás allá?» «No, voy a recoger a las niñas en la escuela ahora». Otro silencio. Entonces, con una voz tan baja que apenas pude escuchar, dijo: «Elena, encontraste la caja de seguridad, ¿verdad?»
Mi corazón se detuvo. ¿Cómo lo sabía? ¿De qué estás hablando? Intenté farolear, pero mi voz tembló. Sé que la encontraste. Ellos también lo saben. Estoy siendo monitoreado. Cada palabra parecía costosa. Ve a la casa segura. No uses tarjetas de crédito. No uses tu teléfono después de esta llamada. Tíralo. Compra un prepago. Te encuentro allí. Javier, me estás asustando. Confía en mí, Elena. Solo haz lo que te estoy pidiendo. Por favor. Te amo, susurré, lágrimas escurriendo por mi rostro. Yo también te amo, más de lo que imaginas. La llamada fue terminada. Tiré el teléfono por la ventana del auto en movimiento, como él me había instruido, sintiéndome simultáneamente ridícula y aterrorizada. Llegué a la escuela de las niñas 15 minutos antes de la hora de salida. Mi corazón latía tan fuerte que creí que iba a explotar. Entré en la secretaría, inventando una cita médica de emergencia para justificar la salida anticipada. La secretaria, que me conocía bien, no cuestionó. Isabela y Catalina, de 10 y 8 años, se animaron con el paseo sorpresa a la casa de la abuela. En el auto, inventé una historia sobre un festival especial en la ciudad vecina, donde vivía mi madre. Ellas compraron la historia, emocionadas con la idea de perder un día de clases. Siguiendo las instrucciones en el sobre, conduje por casi 3 horas hasta un pequeño pueblo costero. La casa segura era una cabaña simple, alejada de la carretera principal, rodeada de árboles altos que la escondían parcialmente de la vista. Parecía un lugar de vacaciones común, nada que llamara la atención. La llave funcionó perfectamente. Por dentro, la casa estaba limpia y equipada con lo básico. Algunos muebles simples, vajilla en la cocina, ropa de cama guardada en un armario. En uno de los cuartos encontré una sorpresa: juguetes para las niñas, algunos de ellos nuevos, otros similares a los que teníamos en casa. Javier había pensado en todo. Él preparó ese refugio no solo para nosotros dos, sino para toda la familia. La constatación me golpeó como una ola. Él siempre supo que ese día podría llegar. Las niñas, encantadas con la casa de playa sorpresa, pronto estaban jugando alegremente. Preparé una cena simple con los suministros enlatados que encontré en la despensa e intenté mantener la calma mientras esperábamos. Javier había dicho que nos encontraría allí. ¿Pero cuándo? Cayó la noche. Puse a las niñas a dormir, contándoles historias sobre princesas valientes que salvaban reinos enteros. Cuando finalmente se durmieron, me senté en la terraza, mirando fijamente la carretera oscura, esperando ver los faros de un auto. Alrededor de las 2 de la mañana, el sonido de neumáticos en la gravilla me despertó del sueño inquieto en que había caído. Me levanté de un salto, el corazón acelerado. Era un auto negro, con los faros apagados, avanzando lentamente en dirección a la casa. Corrí hacia adentro, agarré el cuchillo de cocina que había separado, una protección patética, pero la única que tenía, y me quedé esperando, escondida detrás de la puerta. La puerta se abrió lentamente. Una silueta entró, cautelosa. «¿Elena?» La voz llamó bajito. «Soy yo, Javier». Me derretí de alivio, soltando el cuchillo y corriendo a sus brazos. Él me abrazó con fuerza, como si temiera que yo pudiera desaparecer en cualquier momento. Sentí su cuerpo temblar contra el mío. Cuando finalmente nos separamos, vi su rostro a la luz tenue de la luna que entraba por la ventana. Estaba exhausto, con ojeras profundas y una expresión de quien cargaba el mundo sobre sus hombros. «¿Las niñas?», fue lo primero que preguntó. «Durmiendo», respondí. «Ellas piensan que es una sorpresa, un paseo». Javier asintió, pasando la mano por su cabello despeinado. «Es mejor así. Ellas no necesitan saber». «No aún». Nos sentamos a la mesa de la cocina, hablando en susurros para no despertar a los niños. Javier me contó todo: cómo fue reclutado para el proyecto Artemis 4 años antes, cómo descubrió gradualmente el uso indebido del sistema, cómo él y Rodrigo habían decidido exponer todo.
Después de que Rodrigo murió, seguí recolectando pruebas, pero con mucha más cautela, explicó. Sabía que me estaban vigilando, por eso nunca te conté. Cuanto menos supieras, más segura estarías. Pero ahora ellos saben que yo sé, dije, sintiendo el miedo crecer de nuevo. Javier tomó mis manos. Sí. Cuando encontraste la caja de seguridad, se activó una alerta. Parte de la seguridad que configuramos. No imaginé que la encontrarías así, de repente. Fue por la tarjeta de Rodrigo. Sofía, la chica de limpieza, vio a alguien en la casa. La policía no encontró a nadie, pero el armario estaba abierto, la maleta fuera de lugar. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Alguien estaba buscando las evidencias, probablemente el mismo agente que me ha estado siguiendo en las últimas semanas. Se pasó la mano por el rostro, pareciendo aún más cansado. Estamos en problemas, Elena. Grandes problemas. A la mañana siguiente, Javier estaba sentado en la terraza cuando desperté. Las ojeras bajo sus ojos indicaban que no había dormido. Las niñas todavía dormían, exhaustas del viaje y de la excitación del día anterior. Tenemos que hablar sobre lo que haremos a continuación, dijo él cuando me senté a su lado con una taza de café. No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo. Esta casa es segura por ahora, pero eventualmente la encontrarán. ¿A dónde vamos entonces? Tengo un plan, dijo él mirando el horizonte, pero no te va a gustar. Él explicó que había entrado en contacto con un periodista de confianza, alguien que Rodrigo conocía, dispuesto a publicar la historia y las evidencias que habíamos recolectado. Pero para que eso sucediera, necesitábamos entregar los documentos personalmente. El problema es que ellos están vigilando todos mis movimientos, todas mis comunicaciones. Si yo intento entregar los documentos, me interceptarán antes de que llegue al periodista. Entonces yo lo haré, dije inmediatamente. Javier negó con la cabeza. Es exactamente lo que estaba pensando, pero no me gusta la idea de ponerte en peligro. Javier, ya estoy en peligro. Todos nosotros lo estamos. Él asintió tristemente. El plan es el siguiente. Tú te vas a encontrar con el periodista mientras yo creo una distracción. Voy a hacer que piensen que tengo los documentos conmigo, que estoy intentando huir del país. Ellos vendrán detrás de mí, dejando el camino libre para ti. ¿Y las niñas? Pregunté, un nudo formándose en la garganta. Isabel se va a quedar con ellas aquí. Ella llega en unas horas. Sentí mi corazón apretarse. ¿Por cuánto tiempo estaremos separados? Javier desvió la mirada, y en ese momento supe que él estaba escondiendo algo. «Javier», insistí, agarrando su rostro y forzándolo a mirarme. «¿Por cuánto tiempo?» «No lo sé», admitió finalmente. «Después de que entregues los documentos y la historia sea publicada, no será seguro para mí regresar. Ellos sabrán que fui yo. Entonces vamos todos juntos, podemos salir del país, empezar de nuevo en otro lugar». «No es tan simple», dijo él, la voz quebrándose. «Ellos tienen conexiones en todas partes. ¿Y qué pasa con las niñas? ¿Qué tipo de vida sería esa? Siempre huyendo, siempre mirando por encima del hombro». «¿Qué tipo de vida sería sin su padre?», repliqué, las lágrimas comenzando a caer. Javier me jaló a sus brazos y nos quedamos así, abrazados, por un largo tiempo. Él tenía razón, por supuesto. Las niñas necesitaban estabilidad, una oportunidad de crecer sin miedo. Si todos huíamos juntos, nunca tendríamos paz. «¿Cuánto tiempo tenemos hasta que tú te vayas?», pregunté finalmente, secando las lágrimas. «Esta noche. El periodista te estará esperando mañana por la mañana». El día pasó como un borrón surrealista. Isabel llegó alrededor del mediodía, trayendo suministros y ropa para las niñas. Ella parecía más tranquila que el día anterior, más resuelta. Las tres conversamos en susurros en la cocina, mientras las niñas jugaban en la playa frente a la casa. «Tengo contactos que pueden ayudar a Javier a desaparecer por un tiempo», dijo Isabel. «Personas que ayudaron a Rodrigo cuando él estaba investigando. Él estará seguro». Asentí, incapaz de hablar.
La idea de separarme de Javier, tal vez por meses o años, era insoportable. Pero ¿cuál era la alternativa? Por la tarde llevé a las niñas a un paseo por la playa, intentando memorizar cada sonrisa, cada risa, como si fueran las últimas, aunque yo sabía que no lo serían. Regresaríamos por ellas, Javier y yo, de alguna forma. Cuando el sol comenzó a ponerse, Javier reunió a toda la familia en la sala. Las niñas se sentaron en la alfombra, confundidas con la atmósfera solemne. «Papi y mami necesitan hacer un viaje de trabajo», explicó Javier, arrodillándose para quedar a su altura. «Ustedes se quedarán con la tía Isabel por algunos días, ¿está bien?» Isabela, la mayor, frunció el ceño. «¿Por qué no podemos ir juntos?» «Es un viaje aburrido, de adultos», respondió, forzando una sonrisa. «Ustedes se aburrirían. Además, ¿la playa no es mucho más divertida?» Catalina, la menor, asintió entusiastamente, pero Isabela continuó desconfiada. Ella siempre fue la más perceptiva. «¿Cuándo regresan?», preguntó, sus ojos fijos en los de Javier. Hubo una breve hesitación. «Pronto, princesa, más rápido de lo que te imaginas». Ella se lanzó a los brazos de su padre, abrazándolo con fuerza. «¿Lo prometes?». Vi el dolor en los ojos de Javier, el esfuerzo para no desmoronarse allí mismo. «Lo prometo», dijo él, la voz embargada. «Nunca las dejaría para siempre. Nunca». Después de que las niñas se fueron a la cama, Javier y yo nos quedamos en la sala, revisando el plan una vez más. El periodista, Marco Torres, me encontraría en una cafetería en el centro de la capital a las 10 de la mañana. Yo llevaría una memoria USB con todas las evidencias y un dossier impreso. Javier partiría esta noche, conduciendo en la dirección opuesta, asegurándose de ser visto, dejando pistas falsas. «¿Estás seguro de que esto va a funcionar?», pregunté, la ansiedad creciendo. «No», admitió él, «pero es nuestra mejor oportunidad». A las 23:08, después de verificar que las niñas estaban durmiendo profundamente, Javier se preparó para partir. Estábamos en la terraza, la noche oscura y silenciosa a nuestro alrededor, solo el sonido de las olas rompiendo en la playa. «Cuida de nuestras niñas», dijo él, sosteniendo mi rostro entre sus manos. «Diles que las amo más que a nada en este mundo». «Tú vas a decir eso personalmente», respondí, intentando sonar confiada. «Pronto». Él sonrió tristemente. «Sí, pronto». Nos besamos una última vez, un beso desesperado, lleno de promesas no dichas y miedos no expresados. Entonces, sin mirar atrás, él entró en el auto y partió, los faros cortando la oscuridad hasta desaparecer en la curva de la carretera. Me quedé allí, parada, hasta que el último sonido del motor desapareció. Una parte de mí quería correr detrás de él, suplicarle que se quedara, para que encontráramos otra solución, pero sabía que no había otra. De vuelta a la casa, encontré a Isabel en la cocina, preparando un té. «Es un hombre valiente», dijo ella, entregándome una taza. «Así como tú eres una mujer valiente». Negué con la cabeza. «No me siento valiente, me siento aterrorizada». Eso es lo que es el valor, Elena. Hacer lo que se tiene que hacer, incluso aterrorizada. Dormí poco aquella noche, despertando a cada ruido, a cada cambio en el viento. A las 6 de la mañana ya estaba de pie, preparándome para mi parte en el plan. Isabel me entregó un celular prepago que había comprado. «Llama solo si es absolutamente necesario», advirtió, «y deséchalo inmediatamente después». Me vestí con ropa simple y discreta, sujeté el cabello bajo un sombrero y me puse gafas oscuras. Un disfraz básico, pero era lo mejor que podíamos hacer. La memoria USB con las evidencias estaba segura en un compartimento secreto en el bolso que Isabel había modificado. Antes de partir, fui al cuarto donde las niñas dormían. Besé sus frentes suavemente, prometiendo silenciosamente que regresaría por ellas, que nuestra familia estaría reunida de nuevo un día. El viaje hasta Ciudad de México demoró casi 4 horas.
Seguí rigurosamente las instrucciones de Javier, tomando rutas secundarias, parando solo una vez para llenar el tanque, pagando en efectivo. Todo el tiempo, mis ojos verificaban el retrovisor, buscando cualquier señal de que estaba siendo seguida. Llegué a la cafetería 10 minutos antes de la hora marcada. Era un lugar concurrido en el centro de la ciudad, lleno de ejecutivos y turistas. El tipo de ambiente donde nadie prestaría mucha atención a una mujer común tomando café. Elegí una mesa en el fondo, desde donde podía observar la entrada, y pedí un café. Marco Torres llegaría exactamente a las 10 horas, vistiendo una chaqueta azul marino y cargando un periódico enrollado en la mano izquierda. Esas eran las instrucciones que Javier me había dado. Los minutos pasaban lentamente. 9:55, 9:58, 10:0. Escaneé a cada persona que entraba, buscando la chaqueta azul marino, el periódico. Mi corazón latía tan fuerte que creí que las personas en las mesas vecinas podrían escucharlo. 10:05. 10:10. Ninguna señal de Marco. La ansiedad comenzó a crecer. ¿Habría pasado algo? ¿Había desistido? O peor, ¿había sido interceptado? 10:15. Un hombre entró en la cafetería. 40 y pocos años, canas en las sienes, gafas de montura fina. Vestía una chaqueta azul marino, pero no cargaba periódico alguno. Miró alrededor, como si buscara a alguien. Dudé. ¿Era él? ¿Por qué no estaba con el periódico? Javier había sido específico sobre eso. El hombre caminó en mi dirección, deteniéndose a unos pasos de mi mesa. Nuestras miradas se encontraron brevemente, y entonces él se sentó en una mesa cercana, pidiendo un café al mesero. Mi mente trabajaba frenéticamente. ¿Era una señal? ¿Debería abordarlo? ¿Y si no fuera Marco, sino alguien enviado para interceptarme? Decidí esperar. Si fuera realmente Marco, eventualmente él daría alguna señal más clara. Si no fuera... Bueno, yo todavía tenía la opción de salir discretamente. El hombre tomó su café lentamente, ocasionalmente mirando en mi dirección. Después de algunos minutos, agarró el celular y comenzó a teclear algo. Poco después, el celular prepago en mi bolsillo vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. La jornada de la verdad comienza con un paso valiente. Era la frase código que Javier me había dicho. Este era Marco Torres. Me levanté casualmente, agarré mi bolso y caminé hasta su mesa. Me senté en la silla vacía frente a él, como si fuéramos viejos amigos encontrándose. Esperaba un periódico, dije en voz baja. Él sonrió levemente. Hubo un cambio de planes. Recibí un aviso de que podría haber ojos atentos. ¿De Javier? Él negó con la cabeza. No directamente. Tengo mis propias fuentes. Miró alrededor discretamente. No debemos quedarnos aquí por mucho tiempo. ¿Tienes el material? Asentí. Completo, como prometido. Genial. Vamos a salir separadamente. Tú primero. Camina hasta la librería 3 cuadras al sur. Entra, ve a la sección de libros de viaje. Deja el bolso con los documentos en el estante de guías turísticas de Europa. Toma cualquier libro de allí y ve a la caja. Yo recuperaré el bolso unos minutos después. La instrucción me tomó por sorpresa. ¿Dejar el bolso? Pero... Es más seguro así, interrumpió él. Si están observando, verán solo a una mujer comprando un libro. Ningún intercambio sospechoso. Aquello tenía sentido, pero aún así me ponía nerviosa. ¿Y si alguien agarraba el bolso antes de Marco? Como si leyera mis pensamientos, él agregó. Tengo un colega posicionado en la librería. Él garantizará que nadie más que yo se acerque al bolso. Respiré hondo y asentí. Está bien. ¿Qué sucede después? Después de que tenga los documentos, necesitaré algunas horas para verificar todo. Si está todo en orden, comenzaremos a preparar la publicación para mañana. Será publicado simultáneamente en 3 medios diferentes, para garantizar que no pueda ser suprimido. ¿Y Javier? ¿Qué pasa con él? Los ojos de Marco se suavizaron. Tan pronto como la historia esté al aire, entraré en contacto con autoridades federales que no están involucradas en el proyecto.
personas de confianza. Ellos ofrecerán protección a Javier a cambio de su testimonio formal. Aquello me dio una chispa de esperanza. Tal vez la separación no necesitaría ser tan larga como temíamos. «Ahora vete», dijo Marco mirando el reloj. «Y buena suerte». Salí de la cafetería intentando parecer casual, pero con el corazón acelerado. Caminé por la acera concurrida, constantemente verificando si estaba siendo seguida. No noté nada sospechoso, pero eso no significaba que no había nadie allí. La librería estaba a unas cuadras de distancia. Era grande y llena de clientes, lo que proporcionaba el anonimato perfecto. Seguí las instrucciones de Marco al pie de la letra. Encontré la sección de libros de viaje, localicé el estante de guías de Europa, y cuando nadie estaba mirando, dejé mi bolso estratégicamente posicionado entre dos gruesas guías de viaje. Con un apretón en el corazón, me alejé, dejando atrás todas las evidencias por las que Javier había arriesgado tanto. Tomé una guía turística de Italia, irónicamente, un lugar que siempre quisimos visitar en familia, y caminé hasta la caja. Mientras la encargada registraba mi compra, miré discretamente la sección que acababa de dejar. Un hombre de mediana edad, con apariencia de profesor universitario, estaba parado cerca de los estantes, hojeando un libro distraídamente. Nuestras miradas se cruzaron por un momento, y él hizo un movimiento casi imperceptible con la cabeza. El colega de Marco, supuse. Pagué el libro y salí de la librería. Mi parte estaba concluida. Ahora solo quedaba esperar y rezar para que el plan de Javier funcionara, para que la verdad saliera a la luz, para que nuestra familia pudiera, un día, estar reunida de nuevo. Regresé a la casa en la playa con una sensación extraña de vacío y alivio. Había cumplido mi misión. Los documentos estaban con Marco. La verdad pronto sería revelada. Pero el precio había sido demasiado alto. Javier estaba lejos, posiblemente en peligro, y no sabíamos cuándo nos veríamos de nuevo. Isabel y las niñas me recibieron con abrazos cálidos cuando llegué. Isabela inmediatamente preguntó por Javier, y mi corazón se apretó al repetir la historia que habíamos inventado. Él necesitó seguir a otra ciudad por trabajo. Nos encontraría pronto. ¿Llamó?, preguntó Catalina, sus ojos grandes llenos de esperanza. «Todavía no, querida», respondí, intentando mantener la voz firme. «Pero estoy segura de que llamará tan pronto como pueda». Isabel me lanzó una mirada comprensiva y llevó a las niñas a la playa, dándome algunos momentos a solas. Me senté en la terraza, exhausta física y emocionalmente, intentando procesar todo lo que había sucedido en las últimas 48 horas. Mi celular prepago vibró. Un mensaje de Marco. «Paquete recibido. Todo en orden. Publicación mañana a las 6:08». Sentí una ola de alivio. Pronto estaría acabado. La verdad sería conocida. Javier podría regresar a casa. Pero mi alivio duró poco. Menos de una hora después, mientras preparábamos el almuerzo, Isabel recibió una llamada que la hizo palidecer. «Es uno de los contactos de Rodrigo», susurró, cubriendo el teléfono. «Javier fue visto entrando en un hotel en la capital. Él cree que están siguiendo a Javier». Mi corazón se heló. «¿Él está bien?». Isabel volvió al teléfono, intercambiando algunas palabras rápidas, y entonces me miró con ojos preocupados. «Por ahora, pero necesitamos avisarle». «Si él no sabe que está siendo seguido...». «No tenemos cómo contactarlo», interrumpí, la desesperación creciendo. «Él desechó el teléfono, ¿recuerdas?». Isabel se mordió el labio, pensativa. «El contacto dice que Javier parecía estar preparándose para salir del país. Había un helicóptero reservado para esta noche, partiendo de un campo privado en las afueras de la ciudad». «Eso no tiene sentido», dije, confundida. Javier nunca mencionó un helicóptero. El plan era que él creara una distracción, no realmente intentar huir. Una sospecha terrible comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si Javier hubiera mentido sobre el plan? ¿Y si él pretendiera desaparecer permanentemente, abandonándonos para protegernos? «Necesito ir hasta allá», decidí súbitamente.
Necesito encontrar a Javier antes de que cometa una locura. Isabel intentó disuadirme, argumentando que era demasiado peligroso, que yo podría ser seguida, que pondría todo en riesgo. Pero mi decisión estaba tomada. «Tú te quedas con las niñas», dije, ya agarrando las llaves del auto. «Yo regreso con Javier, lo prometo». El camino de vuelta a la capital pareció aún más largo esta vez. Conduje por el resto de la tarde, parando solo para llenar el tanque y comprar un mapa, ya que no tenía GPS sin mi celular normal. Cuando finalmente llegué, ya estaba oscureciendo. El contacto de Isabel me había dado la dirección del hotel donde Javier había sido visto. Era un lugar discreto, ni muy lujoso ni muy simple. El tipo de establecimiento donde viajeros de negocios se hospedarían. Perfecto para pasar desapercibido. Estacioné a unas cuadras de distancia y caminé hasta allí, manteniendo el sombrero y las gafas oscuras como disfraz a pesar de la noche que caía. El vestíbulo estaba tranquilo cuando entré, solo algunos huéspedes pasando, una recepcionista aburrida hojeando una revista. Me acerqué al mostrador, ensayando mentalmente lo que diría. Necesitaba descubrir en qué cuarto estaba Javier sin levantar sospechas. «Buenas noches», saludé a la recepcionista con una sonrisa. «Estoy buscando a mi esposo, Javier Mendoza. Él debe haber llegado hoy más temprano». La joven tecleó algo en la computadora, verificando el registro. «Sí, señor Mendoza está en el cuarto 507. ¿Quiere que yo llame para anunciarla?» «No, respondí rápidamente. «Quiero darle una sorpresa. ¿Podría darme una llave?» La recepcionista dudó. «Lo siento, señora, pero necesitaría ver su identificación primero, y el señor Mendoza tendría que autorizar». En ese momento, alguien tocó mi hombro. Me giré, esperando ver a Javier, pero en vez de eso, me encontré cara a cara con un hombre alto, de traje oscuro, con un auricular casi imperceptible. «Señora Mendoza», dijo él, su voz grave y controlada. «Qué coincidencia encontrarla aquí». Retrocedí instintivamente. «¿Quién es usted?» «Un colega de trabajo de su esposo», respondió él con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «De la parte del proyecto que ustedes han estado discutiendo tanto últimamente». Me congelé. Este hombre era del proyecto Artemis. Sabía quién era yo, sabía lo que estábamos haciendo. «No sé de qué está hablando», intenté farolear, pero mi voz tembló. «Creo que sí sabe». Él dio un paso adelante. «¿Por qué no conversamos en un lugar más privado? Su esposo nos está esperando». Era una trampa, obvio. Miré rápidamente alrededor, buscando una salida, una forma de escapar. Pero el hombre agarró mi brazo, firme lo suficiente para lastimar. «No haga una escena», murmuró él. «Hay niños en este hotel». La amenaza velada fue lo suficiente para hacerme cooperar. Dejé que él me guiara hasta el elevador, mi cerebro trabajando frenéticamente para encontrar una salida. En el 5º piso, él me condujo por el pasillo hasta la puerta del cuarto 507. Golpeó 3 veces en un ritmo específico y la puerta se abrió. Javier estaba allí dentro, sentado en una silla en el centro del cuarto. Su rostro mostraba señales de lucha, un corte en la ceja, un hematoma formándose en el pómulo. Otros 2 hombres de traje estaban en el cuarto, uno al lado de Javier, otro cerca de la ventana. «¡Elena!», exclamó Javier, intentando levantarse, pero siendo empujado de vuelta por el hombre a su lado. «No deberías estar aquí». «¿Por qué viniste?» «Isabel recibió una llamada», respondí, la voz temblorosa. «Dijeron que te estaban siguiendo, que ibas a intentar salir del país». «Entonces caíste directo en la trampa de ellos», dijo Javier, la desesperación evidente en su voz. El hombre que me había traído hasta el cuarto cerró la puerta y se posicionó delante de ella, bloqueando cualquier posibilidad de fuga. «Señora Mendoza», dijo él, en tono casi cordial. «Soy el agente Víctor García. Estos son los agentes Torres y Ríos. Estábamos teniendo una conversación muy productiva con su esposo sobre el proyecto Artemis. Ellos quieren los documentos, Elena,
dijo Javier, mirando directamente a mis ojos. Dicen que nos van a dejar en paz si entregamos todo. Percibí inmediatamente lo que él estaba haciendo. Él no sabía que yo ya había entregado los documentos a Marco. Estaba intentando hacerme entender que debería fingir que todavía los tenía conmigo. «Los documentos», repetí lentamente. «¿Y por qué yo se los daría a ustedes?» El agente García sonrió, una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. «Porque, señora Mendoza, la alternativa sería muy desagradable. Para usted, para su esposo y, más importante, para sus adorables hijas». La sangre se heló en mis venas. «No se atreva a amenazar a mis hijas». «No es una amenaza», dijo él suavemente. «Es una observación. Vivimos en un mundo peligroso. Accidentes suceden todos los días. Niños se pierden. Tragedias ocurren». Javier se retorció en la silla furioso. «¡Maldito! ¡Deja a mi familia fuera de esto!». El agente Torres dio una fuerte bofetada en el rostro de Javier, haciéndolo gemir de dolor. Avancé instintivamente, pero García me detuvo. «Los documentos, señora Mendoza. ¿Dónde están?». Mi mente trabajaba frenéticamente. Necesitaba ganar tiempo, por lo menos hasta la mañana siguiente, cuando la historia sería publicada. «No están conmigo», respondí finalmente. «Eso ya lo sabemos», dijo García pacientemente. «Revisamos su auto. ¿Dónde los escondió?». «En un lugar seguro», respondí vagamente. «En una caja de seguridad». Javier me miró, confusión momentánea pasando por su rostro antes de entender mi juego. «Elena, no les digas. No importa lo que hagan conmigo». «Oh, no se preocupe, señor Mendoza», dijo García, sus ojos nunca dejando mi rostro. «No vamos a lastimarlo, mucho, pero su esposa nos va a llevar hasta los documentos, ¿verdad?». Tragué saliva. Necesitaba parecer convincente. «Sí, yo los llevo, pero quiero garantías. Quiero que dejen ir a mi esposo. Quiero su palabra de que nuestras hijas estarán seguras». García se rió. «Señora Mendoza, no estamos en posición de negociar, pero digamos que, si nos entrega todo, absolutamente todo, podemos considerar dejar a su familia en paz. Después de que verifiquemos la autenticidad de los documentos, claro». Miré a Javier, intentando comunicar silenciosamente mi plan. Él pareció entender, asintiendo casi imperceptiblemente. «Está bien», cedí, «pero necesitamos ir ahora. El banco cierra a las 8». García consultó el reloj. «Tenemos 1 hora, más que suficiente». Él hizo un gesto a Torres. «Quédate con el esposo. Si no regresamos en 2 horas, tú sabes lo que hacer». Torres asintió gravemente, y un escalofrío recorrió mi espalda. García y Ríos me escoltaron fuera del hotel, cada uno agarrando firmemente uno de mis brazos, como si fuéramos viejos amigos dando un paseo. «Mi auto está a unas cuadras», dije, intentando parecer cooperativa. «No lo necesitaremos», respondió García. «Usaremos el nuestro». Un auto negro con vidrios oscuros esperaba enfrente al hotel. Ríos abrió la puerta trasera y me empujó hacia adentro, sentándose a mi lado. García asumió el volante. «¿Para cuál banco?», preguntó él, encendiendo el motor. Di el nombre y dirección del banco donde Javier y yo realmente teníamos la caja de seguridad. Era una apuesta arriesgada, pero necesitaba parecer verdadera. Mientras el auto avanzaba por las calles de la ciudad, intenté elaborar un plan. ¿Cómo los distraería cuando llegáramos al banco? ¿Cómo ganaría tiempo hasta la mañana siguiente? «Sabe, señora Mendoza», dijo García, mirándome por el retrovisor, «su esposo cometió un error grave. Él era valioso para el proyecto. Tenía un futuro brillante por delante, pero decidió preocuparse demasiado por la ética». Él pronunció la última palabra como si fuera algo desagradable. «El proyecto no era lo que ustedes prometieron», respondí, intentando mantenerlo hablando. «Era para ser usado para proteger al país, no para espiar a ciudadanos, manipular elecciones y chantajear a políticos». «Es una visión muy ingenua del mundo, señora Mendoza», dijo él sonriendo.
¿Cree en serio que la seguridad nacional viene sin costos? ¿Que podemos proteger al país jugando de acuerdo con las reglas cuando nuestros enemigos no lo hacen? ¿Y quiénes son los enemigos?, repliqué. ¿Ciudadanos comunes? ¿Periodistas? ¿Políticos que se oponen al gobierno? Todos son potenciales amenazas en determinadas circunstancias. El auto se detuvo bruscamente enfrente al banco. Para mi desesperación, las luces todavía estaban encendidas, el banco aún abierto. «Vamos a entrar, señora Mendoza», dijo García, abriendo mi puerta. «Y recuerde, cualquier movimiento extraño, cualquier intento de pedir ayuda, y su esposo sufre las consecuencias». Entré en el banco con los 2 agentes flanqueándome. El gerente me reconoció inmediatamente. Yo había estado allí el día anterior, al fin y al cabo. «Señora Mendoza», me saludó él cordialmente, «¿en qué puedo ayudarla esta noche?» «Necesito acceder a mi caja de seguridad», respondí, forzando una sonrisa. «Claro», dijo él, mirando con curiosidad a los 2 hombres a mi lado. «¿Sus amigos también necesitan acceder a la caja de seguridad?» Antes de que yo pudiera responder, García intervino suavemente. «Somos consultores financieros de la señora Mendoza. Ella necesita nuestra asistencia para evaluar algunos documentos importantes». El gerente pareció aceptar la explicación y nos condujo hasta el área de las cajas de seguridad. García nunca dejó mi lado, mientras Ríos permaneció unos pasos atrás, observando atentamente. Cuando llegamos a la caja de seguridad 428, el gerente se apartó discretamente, dejándonos a solas. García me entregó la llave que había confiscado de mi bolso. «Abre», ordenó. Con manos temblorosas, inserté la llave en la cerradura y giré. La puerta se abrió con el mismo clic suave del día anterior. Pero para mi shock, la caja de seguridad no estaba vacía como debería estar. Había un sobre dentro, idéntico al que yo había removido antes. ¿Cómo era posible? Tomé el sobre, confundida. García lo arrancó de mis manos y lo abrió impacientemente. Dentro había una única hoja de papel. Él la leyó rápidamente, su rostro gradualmente transformándose en una máscara de furia. «¿Qué es esto?», rugió él. Tomé el papel de sus manos y leí. «Estimado agente García, o quien quiera que esté leyendo esto, si está leyendo esta carta, significa que subestimó gravemente la inteligencia y la determinación de mi esposa, Elena. Los documentos que busca ya están seguros, fuera de su alcance, y pronto serán de conocimiento público. Esta no es la primera vez que usted y sus asociados cometen ese error. Subestimaron a Rodrigo Flores, también. Creyeron que lo silenciarían con un accidente conveniente. Pero Rodrigo era más inteligente que ustedes. Él dejó un legado, y ahora ese legado será su ruina. Cuando usted lea esto, ya será demasiado tarde para impedir la verdad. Javier Mendoza». Mi corazón se disparó. Javier lo sabía. Él había previsto todo esto. Había preparado la carta sabiendo que eventualmente García y sus hombres vendrían detrás de la caja de seguridad. Pero ¿cómo él sabía que yo ya había entregado los documentos a Marco? ¿O habría sido solo una corazonada? García arrugó el papel furiosamente y se giró hacia mí, los ojos brillando de rabia. «¿Dónde están los documentos? ¿Dónde?» «No lo sé», respondí honestamente, retrocediendo un paso. «Javier debe haberlos movido». «Mentirosa», siseó él, avanzando. «Usted se los entregó a alguien. ¿Quién? ¿A quién se los diste?» En ese momento, el celular de Ríos sonó. Él atendió, escuchó por algunos segundos y entonces se acercó a García, susurrando algo en su oído. El rostro de García palideció. «¿Cuándo?», preguntó él bruscamente. La respuesta de Ríos lo hizo maldecir. «Vamos», ordenó, agarrando mi brazo con fuerza. «Ahora». Fui arrastrada fuera del banco, de vuelta al auto. El agarre de García era tan fuerte que creí que me dejaría marcas. «¿Qué pasó?», pregunté cuando estábamos en el auto. «Su esposo», respondió García, la voz temblorosa de furia contenida. «Él incapacitó a Torres y escapó.
Una ola de alivio y orgullo me inundó. Javier había logrado liberarse. Pero ¿dónde estaría ahora? ¿Estaría viniendo detrás de mí? García conducía frenéticamente por las calles de la ciudad, ignorando luces rojas y límites de velocidad. Su celular sonaba incesantemente, pero él lo ignoraba. «Ustedes perdieron», dije, encontrando coraje en la certeza de la derrota de ellos. «Los documentos serán publicados mañana por la mañana. El mundo entero sabrá la verdad sobre el proyecto Artemis». García me lanzó una mirada asesina por el retrovisor. «Usted no tiene idea de con quién está lidiando, señora Mendoza. ¿Cree que somos solo algunos agentes corruptos? Somos parte de algo mucho mayor, algo con raíces profundas en el gobierno, en las Fuerzas Armadas, en las corporaciones. Aunque esa historia específica salga a la luz, aunque algunos de nosotros caigamos, el sistema continuará». «Entonces ustedes no son tan poderosos como creen», respondí, sintiendo una confianza creciente. «Si lo fueran, no estarían tan desesperados por esos documentos». El auto se detuvo bruscamente en un callejón oscuro. García se giró para encararme, el rostro contorsionado de odio. «Usted y su esposo cometieron un error fatal, señora Mendoza. Ahora tendrán que vivir con las consecuencias». Ríos abrió la puerta del auto y me jaló hacia afuera, empujándome contra la pared áspera del callejón. Cerré los ojos, esperando lo peor. Pero entonces, faros iluminaron el callejón, y el sonido de neumáticos chillando llenó el aire. Un auto se detuvo a pocos metros de nosotros, y una voz familiar gritó: «¡Policía Federal! ¡Deténganse!». Javier estaba allí, al lado de varios agentes armados que rápidamente rodearon a García y Ríos. En segundos, los dos estaban en el suelo, siendo esposados. Corrí a los brazos de Javier, que me abrazó con fuerza, como si nunca más fuera a soltarme. «¿Cómo supiste?», pregunté entre lágrimas de alivio. «Marco», respondió él besando mi frente. «Él intentó contactarme después de que entregaste los documentos. Cuando no pudo, activó sus contactos en la Policía Federal. Ellos me encontraron en el hotel, pero llegaron demasiado tarde para impedir que García te llevara». Miré alrededor, todavía confundida. «¿Pero cómo escapaste? ¿Y cómo nos encontraste?». Javier sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. Torres no era tan leal al proyecto como García pensaba. Cuando los federales llegaron, él me ayudó a soltarme. En cuanto a encontrarlos, él señaló mi muñeca. «Tu pulsera, la que te di en nuestro aniversario de bodas, tiene un localizador incorporado». Miré la delicada pulsera de plata en mi muñeca, choqueada. «¿Un localizador? ¿Planeaste esto desde el principio?». «No desde el principio», admitió él, «pero desde que me di cuenta de que el proyecto se había vuelto peligroso. Quería asegurarme de que podría encontrarte si algo salía mal». Uno de los agentes federales se acercó a nosotros. «Señor y señora Mendoza, necesitamos llevarlos a un lugar seguro. Todavía hay otros agentes del proyecto Artemis sueltos y ustedes continúan siendo blancos hasta que la operación sea concluida». Javier asintió. «Nuestras hijas, ellas están con Isabel en una casa de playa». «Ya enviamos un equipo a buscarlas», aseguró el agente. «Estarán seguras, tienen mi palabra». Fuimos conducidos a un vehículo blindado y llevados a un lugar que los agentes llamaban Casa Segura, un apartamento anónimo en el centro de la ciudad, protegido por agentes federales. Aquella noche, abrazados en la cama de un cuarto extraño, Javier me contó todo. Cómo había planeado cada paso, cómo había contactado secretamente a la Policía Federal semanas antes, cómo había preparado la trampa en la caja de seguridad. «Yo sabía que ellos eventualmente vendrían detrás de los documentos», explicó. «Y sabía que intentarían usarte para llegar hasta mí. Entonces dejé pistas falsas. Hice parecer que yo estaba intentando huir del país». «Me usaste como cebo», dije, pero no había acusación en mi voz, solo admiración por la complejidad del plan. «No», él corrigió suavemente. «Nunca quise que te involucraras directamente. El plan era que te quedaras con las niñas en la casa de playa.
Pero cuando supe que habías ido al encuentro de Marco, que habías entregado los documentos, tuve que adaptar el plan. ¿Cómo supiste? Isabel me llamó tan pronto como saliste. Ella estaba preocupada. Suspiré, recostándome en su pecho. Tantas cosas sucedieron en tan poco tiempo. Nuestra vida nunca más será la misma, ¿verdad? Javier acarició mi cabello pensativamente. Será diferente, con certeza. Pero no necesariamente peor. La verdad finalmente saldrá a la luz. El sistema que permitió que el proyecto Artemis existiera será expuesto, y nosotros estaremos del lado correcto de la historia. A la mañana siguiente, desperté con el sonido de Javier hablando por teléfono. Su expresión era seria, pero había un brillo de triunfo en sus ojos. Acaba de salir, dijo él cuando colgó. La historia. Está en todos los principales periódicos, portales de noticias, redes sociales, el proyecto Artemis expuesto en detalles, nombres, fechas, conexiones políticas, todo. Encendí la pequeña TV del cuarto. En todos los canales era el mismo asunto. Reporteros hablaban sobre el mayor esquema de espionaje doméstico jamás descubierto en el país. Conexiones con altos escalones del gobierno. Violaciones masivas de privacidad. El rostro de Marco Torres aparecía en muchas de las noticias, serio y profesional, explicando cómo había recibido las evidencias de fuentes anónimas. ¿Y ahora?, pregunté, todavía absorbiendo la magnitud de lo que habíamos desencadenado. Ahora, dijo Javier, sentándose a mi lado y tomando mis manos. Esperamos. Habrá investigaciones, testimonios, procesos. Muchas personas poderosas caerán. Otras lucharán con uñas y dientes para mantenerse en el poder. No será una batalla fácil o rápida. ¿Y nosotros? ¿Nuestra familia? Javier sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Nuestro testimonio fue registrado oficialmente anoche. A cambio, recibimos protección formal de la Policía Federal y la promesa de un nuevo comienzo. Un programa similar al de protección a testigos. ¿Vamos a tener que cambiar de identidad? ¿Vivir escondidos? La idea me aterrorizaba. No exactamente. Seremos reubicados, sí, probablemente en otra ciudad. Tendremos seguridad por un tiempo. Pero podremos seguir siendo nosotros mismos, solo que en un nuevo contexto. En ese momento, la puerta del apartamento se abrió y dos pequeñas figuras entraron corriendo en el cuarto. ¡Mami! ¡Papi!, gritaron Isabela y Catalina al unísono, lanzándose sobre nosotros en la cama. Las abracé con fuerza, lágrimas de alivio escurriendo por mi rostro. Javier nos envolvió a todos en sus brazos fuertes y nos quedamos así por un largo tiempo, una familia reunida después de la tormenta. Isabel apareció en la puerta, observando la escena con una sonrisa emocionada. «Ustedes lo lograron», dijo ella suavemente. «Rodrigo estaría orgulloso». Miré a mi esposo, a mis hijas, a la amiga que se había convertido en una aliada crucial. Pensamientos sobre el futuro incierto todavía flotaban en mi mente, pero en ese momento todo lo que importaba era que estábamos juntos, seguros, vivos. La verdad había triunfado, al menos por ahora. Y eso, me di cuenta, era más de lo que muchos lograban en toda una vida. 6 meses pasaron desde aquella noche fatídica. 6 meses de testimonios, audiencias secretas, negociaciones con fiscales y agentes federales. 6 meses viviendo bajo protección constante, en casas temporales, siempre con la sensación de estar en tránsito, nunca realmente establecidos. Las niñas enfrentaron todo con una resiliencia que me sorprendía diariamente. Isabela, con su naturaleza observadora, pronto se dio cuenta de que algo mucho más allá de un viaje de trabajo había sucedido. Nos sentamos con ella una noche y le explicamos, en términos que una niña de 10 años pudiera comprender, que su padre había descubierto personas haciendo cosas equivocadas y las había denunciado, y que por eso necesitábamos mudarnos por un tiempo. ¿Como superhéroes en misión secreta?, preguntó ella, los ojos brillantes. Javier rió.
la primera risa genuina que escuché de él en semanas. Algo así, princesa, solo que sin las capas geniales. La historia del proyecto Artemis dominó el noticiero por semanas. Como Javier predijo, muchas personas poderosas cayeron. Ministros renunciaron. Generales fueron destituidos. Ejecutivos de grandes corporaciones fueron acusados. Pero, también como predijo, el sistema luchó para protegerse. Hubo intentos de desacreditar las evidencias, de pintar a Javier y Rodrigo como traidores de la patria, de transformar la narrativa de un programa de espionaje ilegal en una necesaria iniciativa de seguridad nacional. Felizmente, la solidez de los documentos y el apoyo de periodistas éticos como Marco Torres garantizaron que la verdad prevaleciera. Isabel permaneció con nosotros durante todo ese periodo. Se convirtió en una segunda madre para las niñas, una confidente para mí, una aliada inestimable para Javier. Juntos formamos una especie de familia extendida, unidos por la pérdida, por la lucha y por la esperanza de un futuro mejor. Ahora, finalmente, estábamos a punto de comenzar ese futuro. La Policía Federal había concluido que era seguro para nosotros establecernos permanentemente. No en nuestra ciudad natal, el riesgo aún era considerado demasiado alto, sino en un pequeño pueblo costero en el extremo sur del país, a miles de kilómetros de nuestro antiguo hogar. ¿Estás lista?, preguntó Javier, entrando en nuestro cuarto temporal, donde yo terminaba de guardar la última ropa en la maleta. Casi, respondí, doblando cuidadosamente el vestido favorito de Catalina. Es extraño, ¿sabes? Después de tanto tiempo viviendo con lo mínimo, en lugares que nunca fueron realmente nuestros, la idea de tener una casa permanente de nuevo parece irreal. Javier se sentó en el borde de la cama, observándome con aquellos ojos que yo conocía tan bien, pero que ahora cargaban un peso que no estaba allí antes de que todo esto comenzara. ¿Te arrepientes?, preguntó él suavemente. ¿De haberme apoyado, de haberte involucrado en todo esto? Detuve lo que estaba haciendo y me senté a su lado, tomando sus manos en las mías. Ni por un segundo, respondí firmemente. Hicimos lo correcto, Javier. No importa el costo, no importa cuán difícil haya sido, era lo correcto a hacer. Él asintió, apretando mis manos. Te amo tanto, Elena. No sé si algún día lograré expresar cuánto te agradezco por estar a mi lado en todo esto. Somos un equipo, respondí, sonriendo. Siempre lo fuimos. Un leve toque en la puerta interrumpió nuestro momento. Isabel apareció, ya vestida para el viaje. El auto está esperando, dijo ella. Las niñas ya están abajo, emocionadas como siempre. Nos levantamos juntos, un movimiento sincronizado de años de pareja. Isabel nos observó con una sonrisa melancólica. Van a estar bien, dijo ella, más una afirmación que una pregunta. Todos nosotros lo estaremos. El viaje a nuestra nueva casa duró casi un día entero. Un vuelo comercial bajo nombres que aún no eran oficialmente nuestros, seguido por algunas horas de auto en carreteras cada vez más pequeñas y más aisladas. Cuando finalmente llegamos, el sol comenzaba a ponerse, lanzando un brillo dorado sobre el pequeño pueblito a la orilla del mar. Nuestra nueva casa quedaba en la cima de una colina suave, con vista al océano. Era más pequeña que nuestra antigua residencia, más simple en muchos aspectos, pero increíblemente acogedora. Un jardín pequeño enfrente, un patio más amplio en la parte de atrás, con espacio suficiente para que las niñas jugaran. El interior era iluminado y aireado, con ventanas grandes que dejaban entrar la brisa marina. Las niñas corrieron hacia adentro, reclamando cuartos, explorando rincones, ya haciendo planes para decoración y juegos. Isabel las siguió, asegurando que no rompieran nada en su entusiasmo. Javier y yo nos quedamos por un momento en la terraza del frente, observando el sol sumergirse en el océano, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. «Es hermoso», murmuré, apoyándome en él. «Lo es», concordó él, envolviéndome con el brazo. «Un buen lugar para recomenzar». En los días que siguieron, comenzamos a establecernos en nuestra nueva realidad.
Javier había sido contratado para enseñar ingeniería en la pequeña universidad local, un cambio significativo de su antigua carrera, pero uno que él abrazó con entusiasmo. Yo decidí abrir una pequeña oficina de consultoría en diseño, trabajando remotamente para clientes que nunca necesitarían conocer mi rostro o mi historia. Isabel decidió quedarse con nosotros, al menos por ahora. Compramos una pequeña casa para ella no muy lejos de la nuestra. Ella comenzó a trabajar como voluntaria en la biblioteca local, encontrando paz entre los libros y el silencio. Las niñas se adaptaron con sorprendente facilidad a la nueva escuela, haciendo amigos, aprendiendo a amar el mar y los espacios abiertos. A veces agarraba a Isabela mirando contemplativamente el horizonte y sabía que ella extrañaba su antigua vida, a los amigos que había dejado atrás. Pero ella nunca se quejaba, nunca cuestionaba la necesidad de estar allí. Una noche, cerca de un mes después de nuestra llegada, Javier y yo estábamos sentados en la terraza de atrás, observando las estrellas. Las niñas ya estaban durmiendo, exhaustas del viaje y de la excitación del día anterior. «Recibí una llamada de Marco hoy», dijo Javier, rompiendo el silencio confortable. «¿Algo mal?», pregunté, inmediatamente tensa. «No», él me aseguró rápidamente. Buenas noticias, de hecho. El último de los directores del proyecto Artemis fue formalmente acusado. El sistema está efectivamente desmantelado. Dejé escapar un suspiro de alivio. ¿Entonces se acabó? ¿Realmente se acabó? Javier asintió lentamente. Esta parte sí, pero Marco mencionó que hay rumores de otros proyectos similares, en otras agencias, otros países. La batalla por la privacidad, por la verdad, nunca realmente termina. Pero no será nuestra batalla, dije, medio pregunta, medio afirmación. Javier tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos. No activamente, no. Hicimos nuestra parte. Ahora es hora de que vivamos nuestras vidas, criemos a nuestras hijas, construyamos algo nuevo. Nos quedamos en silencio de nuevo, absorbiendo la tranquilidad de la noche, el sonido distante de las olas, el calor del uno del otro. ¿Sabes qué me di cuenta?, dije finalmente. Aquel día, cuando Sofía me llamó, asustada porque vio a alguien en nuestra casa, fue el inicio de todo. Si ella no hubiera visto a ese agente, si no hubiera encontrado el valor para llamarme, tal vez nunca hubiéramos descubierto la verdad. Tal vez tú nunca hubieras sido expuesto. Tal vez todavía estaríamos viviendo en esa mentira. El destino a veces trabaja de formas extrañas, concordó Javier. Un pequeño momento, una decisión aparentemente insignificante, puede cambiarlo todo. ¿Crees que ella lo sabe? Sofía, quiero decir. ¿El papel que desempeñó en todo esto? Javier sonrió. Le mandé un sobre a ella, anónimamente, antes de salir de la ciudad. Dinero suficiente para pagar su universidad, con un simple billete, agradeciendo por su valor y honestidad. Sonreí, sintiendo una ola de cariño por este hombre que, incluso en medio del caos, encontraba tiempo para pensar en la gentileza. ¿Qué pasó con García y los otros?, pregunté, recordándome de los hombres que habían amenazado a nuestra familia. Presos. Cumpliendo largas sentencias en diferentes penitenciarías federales, ellos ya no representan una amenaza. Asentí, sintiendo un peso salir de mis hombros. Era bueno saber que había justicia, incluso que parcial, incluso que tardía. ¿Y Rodrigo?, pregunté suavemente, sabiendo cuán doloroso era el asunto todavía para Javier. ¿Crees que su muerte finalmente fue justificada? Javier miró el cielo estrellado, como si buscara respuestas en las constelaciones. Creo que sí. Su sacrificio no fue en vano. Las verdades que él comenzó a desvelar finalmente salieron a la luz. Eso no lo trae de vuelta, pero le da sentido a su muerte. Apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo la familiar sensación de seguridad que siempre encontré allí, incluso en los momentos más sombríos. Fuimos afortunados, murmuré.
En medio de todo esto, a pesar de todo lo que perdimos, todavía nos tenemos el uno al otro. Tenemos a nuestras hijas, tenemos un futuro. Javier besó la parte superior de mi cabeza. No fue suerte, Elena, fue elección. Elegimos quedarnos juntos, elegimos luchar por la verdad, elegimos proteger a nuestra familia a todo costo. Hicimos elecciones difíciles y ahora estamos viviendo con las consecuencias, las buenas y las malas. A la mañana siguiente, desperté con el sonido del mar y el aroma de café fresco. Las niñas ya estaban en la cocina con Javier, preparando un desayuno elaborado: panqueques, frutas, huevos revueltos. Una celebración improvisada para marcar nuestro primer mes en la nueva casa. Mientras comíamos, riendo de las bromas de Catalina y escuchando a Isabela hablar animadamente sobre un proyecto escolar, sentí una ola de gratitud tan intensa que casi me dejó sin aliento. Habíamos perdido tanto: nuestra casa, nuestra ciudad, amigos, parientes, carreras que amábamos, y aún así, mirando aquella mesa, aquellos rostros que amaba más que nada, sentí que habíamos ganado algo aún más valioso: una segunda oportunidad. Una semana después, recibí una carta. No tenía remitente, solo mi nombre en el sobre. Dentro había un recorte de periódico, una pequeña noticia sobre la inauguración de una biblioteca comunitaria en una ciudad distante, bautizada con el nombre de Rodrigo Flores. Junto con el recorte había un billete escrito a mano. A veces, incluso en las sombras más oscuras, la luz encuentra un camino. Gracias por ser esa luz. M.T. Marco Torres. El periodista que había ayudado a exponer la verdad, que había arriesgado su propia seguridad para publicar nuestra historia. Le mostré la carta a Javier aquella noche y vi sus ojos llenarse de lágrimas. Una biblioteca, murmuró él, una sonrisa temblorosa en sus labios. Rodrigo habría amado esto. A medida que los días se transformaron en semanas y las semanas en meses, nuestra nueva vida fue tomando forma. La casa en el árbol fue concluida, convirtiéndose en el refugio favorito de las niñas. El pequeño negocio de diseño que inicié comenzó a prosperar, con clientes de todo el país. Javier encontró una satisfacción inesperada en la vida académica, inspirando a jóvenes estudiantes de ingeniería con su conocimiento y experiencia. Isabel, inicialmente tan frágil y perdida, floreció en nuestra pequeña comunidad. Su trabajo voluntario en la biblioteca se transformó en un empleo remunerado como curadora de eventos literarios. Ella comenzó a sonreír más, a hablar más sobre el futuro y menos sobre el pasado. En una tarde de domingo, cerca de un año después de nuestra mudanza, organizamos una pequeña parrillada en el patio trasero. Isabel estaba allí, claro, junto con algunos amigos que habíamos hecho en la ciudad, colegas de Javier de la universidad, padres de amigos de las niñas, vecinos que nos habían recibido con los brazos abiertos sin nunca cuestionar nuestro pasado misterioso. Observando aquel grupo diverso de personas conversando, riendo, compartiendo comida e historias, sentí una extraña sensación de plenitud. Era como si todas las piezas de un rompecabezas complejo finalmente encajaran, revelando una imagen que yo nunca podría haber previsto, pero que era increíblemente hermosa a su propia manera única. Javier se acercó a mí, pasando el brazo alrededor de mi cintura. ¿En qué estás pensando, esposa misteriosa? Sonreí ante el apodo cariñoso que él había comenzado a usar después de nuestra mudanza. En cuán impredecible es la vida, en cómo, incluso después de las peores tormentas, podemos encontrar un nuevo puerto seguro. Él siguió mi mirada hacia el grupo reunido en el patio trasero, Isabela enseñando un truco de magia a otros niños, Catalina corriendo con un perrito que habíamos adoptado recientemente, Isabel riendo de algo que un colega de Javier había dicho. ¿Sabes qué más me impresiona?, dijo él bajito. ¿Cómo logramos mantener nuestra esencia a través de todo esto? Cambiamos de casa, de trabajo, hasta cierto punto de identidad, pero seguimos siendo nosotros mismos, en lo que realmente importa. Asentí,
entendiendo perfectamente lo que él quería decir. Es como aquella vieja historia del barco de Teseo. Aunque todas las tablas sean sustituidas a lo largo del tiempo, ¿sigue siendo el mismo barco? Exactamente, Javier sonrió. Y la respuesta es sí, todavía somos nosotros, todavía somos los Mendoza. Aquella noche, después de que todos se habían ido y las niñas estaban en la cama, Javier y yo nos sentamos en la arena de la playa frente a nuestra casa. La luna llena lanzaba un camino plateado sobre las aguas oscuras, como una invitación a algún lugar distante y misterioso. «Elena», dijo Javier, su voz suave contra el sonido de las olas, «¿te arrepientes de algo?» Pensé en la pregunta por un momento, dejando mi mente vagar por los eventos que nos trajeron hasta allí. La llamada asustada de Sofía, el descubrimiento de la tarjeta de identificación, la caja de seguridad secreta, la persecución, la confrontación con García, la huida desesperada. «No», respondí finalmente, con absoluta certeza. «No me arrepiento de nada. Cada paso, cada decisión nos trajo hasta aquí, y aquí es exactamente donde debemos estar». Javier sonrió, sus ojos reflejando el claro de luna. «¿Incluso sabiendo lo que sabemos ahora? ¿Que habría dolor, separación, peligro?» «Incluso así», confirmé. «Porque también había valor, ¿verdad? Amor. Y al final, eso es lo que permanece». Él besó mi frente suavemente. «Eres extraordinaria, ¿sabías?» «Lo somos», corregí, inclinándome contra su hombro. «Un equipo, ¿recuerdas?» «Siempre». Regresamos a casa tomados de la mano, dejando nuestras huellas en la arena para ser borradas por la marea. Mañana sería otro día en nuestra nueva vida. Clases para dar, proyectos para completar, una casa en el árbol para perfeccionar, historias para contar. Un día común, ordinario incluso, en muchos aspectos. Pero yo sabía ahora que no existen realmente días comunes. Cada momento es una elección, cada encuentro una posibilidad, cada decisión un nuevo camino abriéndose. La vida que construimos no es determinada por los grandes eventos dramáticos, sino por las pequeñas elecciones que hacemos todos los días, por el valor de enfrentar la verdad, incluso cuando duele, por la disposición de recomenzar, incluso cuando parece imposible. Por un momento, antes de entrar en casa, me detuve y miré el cielo estrellado. En algún lugar, tal vez Rodrigo estaría observando, satisfecho de saber que su sacrificio no había sido en vano. En algún lugar, Sofía estaría viviendo su vida, sin nunca saber completamente cómo su acto de valor había cambiado el mundo. Y aquí estábamos nosotros, viviendo la nuestra, no la vida que habíamos planeado o esperado, sino una que habíamos elegido, una que habíamos conquistado. Una vida construida sobre los cimientos de la verdad, del valor y del amor inquebrantable que nos mantuvo unidos a través de la más feroz de las tormentas. Entré en casa, cerrando suavemente la puerta detrás de mí. El futuro, con todas sus posibilidades desconocidas, nos esperaba. Y por primera vez en mucho tiempo, yo no tenía miedo. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.